Si nosotros vemos el profeta Habacuc, ¿no? Y lo traemos a hoy, muchos se están preguntando ¿por qué? Hay muchas personas que se preguntan ¿por qué? ¿Por qué hay tanta injusticia social? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tantos robos? Etcétera, etcétera. Hay muchos por qué que están dando vuelta en el día de hoy. El tema es que concluyen con una pregunta acusativa. ¿Por qué Dios no hace nada? Acusando a Dios. ¿Por qué Dios no hace nada? Por eso el libro de Habacuc es muy pertinente para nuestros días. Él también se hizo esas preguntas. Claro, la diferencia es que sus preguntas no fueron malintencionadas acusando a Dios. Lo que hizo el profeta más que todo fue preocuparse para salvaguardar la justicia y la santidad de Dios. Además, sus preguntas fluyeron porque no podía entender, no le encajaba en su teología, porque él entendía que Dios era justo. Él sabía que Dios era justo, pero no podía entender cómo no castigaba la injusticia que el propio profeta estaba viendo. Por otro lado, también él entendía que Dios es santo. Él es santo. Pero no podía entender cómo Dios iba a utilizar un pueblo tan malvado, tan perverso, para castigar al justo. Entonces eran cosas que chocaban en la mente de Habacuc. Pero bueno, Habacuc recibe la respuesta de parte de Dios y el profeta queda satisfecho y su corazón queda consolado. Eso es lo que nos muestra el libro de Habacuc, ¿no? Eso es lo que nos muestra el libro de Habacuc. Ahora, ¿quién fue Habacuc? Eso es lo que nos tenemos que preguntar antes de entrar bien al capítulo 1, que vamos a ver hasta el versículo 1 al versículo 12. ¿Quién fue Habacuc? ¿Cuáles eran las circunstancias en que se encontraba el profeta? Bien, lo único que sabemos es que Habacuc era un profeta. Según ahí el versículo 1, dice que Habacuc era un profeta. También en el capítulo 3 nos está hablando que él era un profeta, que recibió una visión de lo que le ocurriría a Judá. Ese es Habacuc. Otros dicen también que fue un levita. También dicen que fue un levita. Y lo deducen por el salmo litúrgico que hace en el capítulo 3. Lo que sí podemos ver es que fue un profeta de Dios preocupado por la situación de su país. Un profeta de Dios preocupado por la situación de su país. Él estaba conviviendo en medio de Judá, que estaba inmersa en el pecado, donde la injusticia, la maldad era moneda corriente en ese entonces. No era una nación pagana. No era una nación pagana. Era el pueblo de Dios. Era el pueblo escogido de Dios. Eso era lo más preocupante. No era una nación pagana. Judá había vivido una reforma muy importante en las manos del rey Josías. Pero después de su muerte, ¿qué pasó? Todo lo que había hecho cae a la borda cuando sus hijos tomaron el reinado. Eso estaba pasando en los días de Habacuc. Se cree que para los tiempos de Habacuc, quien era contemporáneo también de Jeremías, era contemporáneo de Nahum, también era contemporáneo de Sofonías y algunos dicen también quizá de Joel. Estaba reinando en ese entonces el malvado Joacim. Joacim era el hijo de Josías, uno de los hijos de Josías. Joacim era un rey injusto. Tal era la injusticia que llevó al pueblo a alejarse de Dios y a volverse a los dioses paganos, entre otras cosas. Eso es lo que hizo Joacim. Por ese momento, Judá tenía el testimonio de lo que había pasado con el reino del norte, Israel.
Ellos tenían el testimonio de que por la maldad del reino del norte, porque ya estaba dividido Israel, el reino del norte Israel y después Judá en el sur. Ellos ya tenían el testimonio del reino del norte que por su rebeldía, su maldad, ellos fueron destruidos por los asirios. Imperio sangriento. Tenían el testimonio. Por eso los profetas, especialmente Jeremías y otros, una y otra vez acusaban y les indicaban cuál iba a ser su final si no se arrepentían. Pero parecían que estos tenían sus oídos tapados y sus ojos también. Es más, el profeta Jeremías en Jeremías 5:21 dice: oíd ahora esto, pueblo necio e insensible, que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Ese era el clima de rebelión y maldad que llevó al profeta Habacuc a comenzar a tener esas preguntas. Al ver semejante maldad, comenzó a preguntarse y a preguntarle a Dios y esperaba una respuesta de Dios. Viendo el contexto que rodea a Habacuc, el libro de Habacuc se puede dividir en 3 partes. Algunos lo dividen en 4, pero la mayoría lo dividen en 3 partes. En primer lugar, nosotros podemos ver la primera pregunta del profeta. ¿Por qué Dios no hace justicia siendo Él justo? Y vemos inmediatamente la respuesta de Dios a esa pregunta. En segundo lugar, también nosotros vemos la segunda pregunta del profeta. ¿Por qué Dios, siendo santo, utiliza un pueblo tan perverso para castigar a Judá? Y recibe la segunda respuesta de parte de Dios. Y en tercer y último lugar, vemos el cántico de Habacuc. Así se puede dividir el libro de Habacuc en 3 partes. Una pregunta, segunda pregunta y el cántico de Habacuc. Veamos entonces la primera pregunta y es la que nos vamos a detener hoy con su respuesta. ¿Por qué Dios no hace justicia siendo Él justo? Dice Habacuc ahí en el capítulo 1, versículo 2, dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito, contiendas se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Fíjense cómo la expresión que tiene el profeta es como decir: ¿cuándo, Señor, hará justicia? Clamo, y tu silencio me mata. Eso es lo que estaba pasando el profeta en ese mismo momento. Parecía como si sus oraciones no pasaban el techo. Parecía que sus oraciones no penetraban el trono de Dios, no penetraban los cielos. Parecía que Dios estaba mudo cuando él estaba orando, porque su angustia era profunda. Imagínense si para nosotros, cuando nosotros leemos los periódicos y vemos todas estas clases de circunstancias, vemos la injusticia, vemos los robos, vemos las inseguridades, los asesinatos que pasan, vemos todo esto y nos preguntamos: ¿acaso no hay justicia? Nosotros nos preguntamos: ¿acaso no hay justicia viviendo en un país impío donde la corrupción realmente por el pecado es así? Y nosotros nos preguntamos: ¿cuánto más si lo hace el pueblo del pacto? ¿Cuánto más si el pueblo escogido de Dios peca y también hace injusticia? El profeta no entiende por qué Dios le hace ver esas cosas. No lo entiende. No entiende por qué le hace ver esas cosas. Él hace como una lista y un recuento de las cosas que ve. Por ejemplo, ve violencia, dice. Ve iniquidad, o también se puede traducir como vanidades. Ve opresión.
ve devastación, ve peleas. Eso es lo que está viendo el profeta. Esas cosas, dice él, hacen que la ley se debilite, sea debilitada. Hace que pierda la autoridad y así surgen las iniquidades, las injusticias. Por todas estas cosas que el profeta estaba viendo a su alrededor, que el pueblo de Dios estaba haciendo, la autoridad de la palabra era debilitada, la justicia era debilitada. Y se hacía injusticia tras injusticia y injusticia. Era tal el pecado de Judá que si nosotros vemos el versículo 4, dice por cuanto el impío asedia al justo. Judá era comparada como un pueblo impío por su comportamiento. Así era la situación devastadora de Judá. Eran comparados como impíos, dice ahí el profeta. Enojado el profeta, angustiado. Está diciendo de sus propios hermanos, son impíos, que están obligando a los justos a hacer cosas que no corresponden. Son impíos que están perturbando la vida de los justos. Ahora, la pregunta es, ¿acaso está bien que el profeta se enoje por lo que ve? ¿Está bien que el profeta se enoje por lo que ve, por lo que ve en la situación de su país? ¿Está bien? Claro que sí. La injusticia debe provocar en nosotros malestar. No podemos ser apáticos ante ella. No podemos. La justicia de Dios es un atributo que ha sido plasmado en el ser humano por ser imágenes y semejanza de él. ¿Cómo es esto? En la teología se dividen los atributos de Dios en dos grupos para estudiarlos. Un grupo de ellos son atributos comunicables, se le dice, y los otros los atributos incomunicables. Los atributos comunicables son aquellos que pueden ser transferidos, transferidos y comunicar así una característica de Dios. Y eso lo hace Dios cuando creó al ser humano. Al ser imagen de Él transmitió parte de su ser. Eso no quiere decir que somos pequeños dioses. Eso no es que somos dioses ni dioses pequeños como se dice. Simplemente Él plasmó su imagen. Y esos atributos comunicables son, por ejemplo, su misericordia, su amor, su bondad, su sabiduría, también su santidad, en el sentido de la santidad, en la pureza, en lo moral, en lo ético. Esos son todos atributos de Dios que fueron transferidos al ser humano. Y también fue transferida la justicia y la rectitud. Si nosotros vemos el Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento, Dios se enoja ante la injusticia. Dios se enoja ante la injusticia. Y por otro lado tenemos los atributos incomunicables, que solo le pertenecen a Dios. ¿Por qué? Por ser Dios. Por ser Dios. No pueden ser transferidos estos atributos. Su santidad, por ejemplo, en su máxima expresión, es simplemente y solamente de Dios. Su misericordia, aún su misericordia también, en su máxima expresión, es solamente de Dios. Su aceidad, esto es, Dios tiene el poder de ser en sí mismo. No lo obtiene de nadie más. Nosotros no tenemos eso, porque nosotros dependemos de Dios. Dependemos de Él. Si Dios desaparece, desaparecemos todos nosotros. Dios no depende absolutamente de nada. Esos son atributos que solamente le pertenecen a Dios. Entonces vemos que esos atributos comunicables como la justicia está plasmado en el ser humano. Está claro entonces que el profeta está expresando su dolor y conmoción por la injusticia, por lo que ve. Ahora lo que no puede entender, como decíamos, es cómo Dios siendo justo, cómo Él viendo la
la injusticia y enojándose, cómo Dios, siendo justo, no aplica su justicia al ver la iniquidad. Ellos tenían la ley de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Judá tenía la ley de Dios. Eran parte del pueblo de Dios, del pacto del pueblo. Sabían cómo actuar cuando alguien hacía injusticia. Sabían cómo actuar con las viudas, con los pobres. Sabían cómo hacer justicia. En Deuteronomio 10, versículo 12, dice: y ahora, Israel, ¿qué quiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que le sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guarde los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien, para tu bien. En Éxodo 22, 21, está hablando también acerca, ahí va a hablar de la justicia y la justicia social y etc. El extranjero, dice, al extranjero no maltratarás ni oprimirás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A la viuda y al huérfano no afligirás. Si los afliges y él clama a mí, ciertamente yo escucharé su clamor y se encenderá mi ira y os mataré a espada, y vuestras mujeres quedarán viudas y vuestros hijos huérfanos. El profeta sabía esto. Por eso la pregunta del profeta: ¿cómo puede haber tanta injusticia? No entiendo, Señor. No entiendo. Ellos también tenían Deuteronomio 24, si quieren después lo lean. Ahí podemos ver cómo se trataba el tema del divorcio, cómo se trataba el tema de las viudas, de los huérfanos, de los extranjeros, que no debían cosechar todo el campo y que dejaban una parte para que los extranjeros o los mendigos vayan, o las viudas vayan, que pasa en el caso de Ruth, vayan y aren esa parte del campo. Es lo mismo que los olivares y un montón de cosas. Había leyes comunitarias y el pueblo de Judá en ese momento que se encontraba Habacuc no hacía nada de eso. Al contrario, oprimía y oprimía. Ahora, ¿se dan cuenta del conflicto que hay en Habacuc? Él está indignado porque se está haciendo lo que no debían hacer, según Deuteronomio 24 y según Éxodo 22. Está indignado por eso. Está indignado, pero no ve que se cumpla lo que Dios había prometido que iba a hacer si ellos no cumplían la parte del pacto. No veía eso. Veía el incumplimiento, pero no veía la justicia. Por eso el profeta clama. En otras palabras, su oración sería: Señor, mi corazón duele al ver tanta maldad. ¿Hasta cuándo clamaré? ¿Hasta cuándo clamaré y gritaré y traerá salvación? Esa es la oración del profeta. Una angustia profunda había inundado su corazón. Había una angustia tan profunda en el corazón de Habacuc por causa del pecado de la nación. Esa es la situación que rodea a Habacuc. Una situación despiadada de la nación y una situación en su corazón desconsolado y que no entendía las cosas. Y ahí viene el clamor de él. Y la respuesta de Dios no se tardó. Y la respuesta de Dios es la siguiente, versículo 5. Mirad entre las naciones, observad, asombraos, admiraos, porque haré una obra en vuestros días que no creeréis si os contara. Fíjense cómo empieza. Primero habla, no solamente, es interesante porque no solamente le habla al pueblo de Judá, sino que él dice que habla a las naciones. Dice, mirad entre las naciones. Convoca a las naciones. Y habla una frase como que nosotros, ven cuando nosotros nos cuentan algo y nosotros decimos, nah, no te puedo creer. ¿En serio? ¿En serio me decís? No te la puedo creer.
Y que no le creemos al que nos cuenta las cosas. No, sí, te digo la verdad, pasó esto. No te lo puedo creer. Bueno, así dice. Dice, que no creeráis si os contara lo que iba a acontecer. ¿Y qué iba a acontecer? Versículo 6. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, pueblo feroz e impetuoso, que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de las moradas ajenas. Imponente y temible es. De él mismo procede su justicia y su grandeza. Sus caballos son más veloces que leopardos y más astutos que lobos al anochecer. Al galope vienen sus jinetes vienen de lejos, vuelan como águila que se precipitan a devorar. Vienen todos ellos para hacer violencia, sus hordas de rostros avanzan, recogen cautivos como arena. Se mofa de los reyes, de los gobernantes, les son motivo de risa. Se ríe de toda fortaleza, amontonan a escombros para tomarlas. Entonces pasarán como el viento y seguirán. Y se le tendrá por culpables, porque hacen de su poder su Dios. La descripción de que Dios hace de este pueblo es aterradora. Es aterradora. Y por medio de ese pueblo feroz, Él iba a traer justicia. Él iba a traer justicia. Ahora, ¿quién era este pueblo? El texto del versículo 6 nos dice que son los caldeos. Este pueblo era Babilonia. Babilonia que venía creciendo de una manera exponencial, en manos de Nabopolassar, pequeño nombre, y su hijo Nabucodonosor. Venía el imperio creciendo de una manera, como decía, exponencial. Cuando su padre muere, Nabucodonosor toma el reinado. Es interesante después, si quieren leer la historia del reinado de Nabucodonosor y cómo lo toma. Tomó el reinado y su crecimiento es total e imparable. Nabucodonosor comienza a tomar naciones. Es tal la descripción que hace Habacuc con respecto a los ejércitos caldeos, que hace que nuestras mentes realmente puedan pintar un cuadro imaginario. Este pueblo, dice Habacuc, que es pueblo feroz, cruel, despiadado, que solo quiere poseer lo que no es suyo. Eso es lo que quiere, poseer lo que no es suyo. Nadie puede hacerle frente. Su justicia, su grandeza, dice Habacuc, mejor dicho, Dios hablándole a Habacuc. Su justicia y su grandeza provienen de sí mismo. Es tan temible ante los ojos de los demás. Es tan temible ante las naciones que nadie puede pararlo. Es más, el profeta, Dios le dice, dice que sus ejércitos son comparados con la ligereza, o sus caballos son comparados con las ligerezas de un leopardo y su astucia como lobos al anochecer, lobos rapaces. La pregunta es, ¿alguna vez ustedes vieron algún documental de animales ahí en la sabana, o las aves de rapiña, o los lobos en las montañas? ¿Vieron cómo es? Por ejemplo, los leopardos o los leones hambrientos corren su presa de una manera desesperada. Y es interesante porque cuando lo filman en cámara lenta, nosotros podemos ver cada pulgada, cada centímetro de esos músculos que vemos en sus piernas y en todo su cuerpo, y cómo se contraen, y cuando están a una distancia ahí que pueden saltar, lo hacen y abren sus garras y las atraviesan y con sus dientes aprietan su cuello hasta matarlo. Y cuando su presa es mucho más superior, vienen muchos leones o muchos leopardos. Y entre todos se abalanzan
hacia ellos y matan a sus víctimas. Cuando nosotros vemos a esos lobos ahí en las montañas y más en la nieve, cuando tienen hambre, uno comienza a perseguir a su presa mientras los otros hacen emboscadas. Por otro lado, dice que sus jinetes son como águilas, que ven su presa desde lejos. Así como el águila se abalanza, se tira a más de 100 kilómetros por hora hacia su presa y también agarra sus presas con sus garras y le inmoviliza y queda indefensa totalmente. Son como aves de rapiña que se abalanzan sobre su presa para sacar su parte. Cada animal descrito en esta parte del capítulo 1 es para impactar la mente de los oyentes. Nos habla de su velocidad, de su crueldad, del terror que despierta tan solo oír que ese ejército se acercaba. No había nada que lo detuviese. No había fortaleza que podía detenerlos. No había fortaleza que ellos podían saltar. Las personas que caían en sus manos, que eran cautivos, dice ahí el versículo, que eran como arena, eran tantas las personas que iban cautivas, que quedaban cautivas. Es como los huracanes, como dice la Reina Valera. Son como huracanes que arrasan con todo lo que está delante de ellos. Así eran los babilonios. Este imperio en crecimiento es el que puso fin al imperio más sanguinario que había, que eran los asirios. Este imperio fue el imperio que se iba a enfrentar a Judá. La imagen que tenía el profeta frente a él realmente es espeluznante. Al ver cómo Dios iba a obrar justicia sobre el pecado de Judá, Él pone en una balanza el pecado de su pueblo y el pecado de este pueblo sanguinario. Y hace la comparación y viene una segunda pregunta. Señor, no son tan pecadores. ¿Se entiende? Responde la primera pregunta, sí sé que vas a hacer justicia, pero no sabía que iba a ser de esta manera. Y pone en balance y dice, Judá realmente es justo, comparado con este pueblo. Y esta es la segunda pregunta que vamos a responder en nuestro próximo sermón. Pero el verso 11 termina diciendo, y se le tendrá por culpable porque hace de su poder su Dios. Ya Dios le estaba anticipando una respuesta de lo que pasaría con los caldeos, que se jactaban de su poder. Ellos se jactaban de su poder como nosotros muchas veces hemos escuchado la frase, ni Dios me puede detener. Ni Dios me puede detener. Esa era la frase de los caldeos en el día de hoy, dirigidos por Nabucodonosor. Ese era el pueblo que se iba a enfrentar Judá. Dios iba a traer justicia. Dios iba a traer justicia. Al profeta se le contestó la pregunta que tanto él anhelaba y lo aterrorizó. Ahora, ¿qué nos enseña la palabra de Dios para nosotros hoy? Podemos ver una de las cosas, ¿no? Que una nación que le da la espalda a Dios y a su palabra tiene el fracaso asegurado. Tarde o temprano será alcanzada por su propia maldad. Eso es lo que pasa con las naciones. Tarde o temprano, Dios hará justicia. Pero este no era una nación impía. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros. Que no estaba hablando de una nación impía que estaba pecando. Estaba hablando del pueblo de Dios.
Estaba hablando del pueblo de Dios, que se compara con los impíos. Dios no tolera el pecado de su pueblo. Nuestro pecado afecta a toda la comunidad del pacto. A toda la comunidad afecta nuestro pecado. Ahora, ¿qué debe provocar en nosotros el pecado cuando lo vemos en nosotros y en la iglesia? Clamor. Clamor. No para que Dios traiga justicia de la manera que lo hizo con Judá. Porque Él envió a su Hijo Jesucristo para recibir el juicio que nosotros merecíamos. Y merecían nuestros pecados. Por Él todos nuestros pecados fueron perdonados. Y a Él nosotros le debemos la gloria. Esta ferocidad de cananeos que vemos en los registros de Habacuc y más es lo que nosotros merecíamos. Pero Jesús fue levantado entre el cielo y la tierra para librarnos de esa condena que pesaba sobre nuestras cabezas. Eso es lo que hizo Jesús en la cruz. Pero sí debemos clamar a Dios que tenga misericordia para que su pueblo o aquel hermano que está en pecado se arrepienta y vea a Cristo y su obra. Sí, el pecado debe movernos a nosotros a clamar por misericordia. Clamar por misericordia. Sí debemos sentir molestia por la injusticia. Y más, si es de alguien que dice ser cristiano. Si es de alguien que dice ser parte del pueblo de Dios. Debe provocar en nosotros malestar. Pero nuevamente tenemos que clamar a Dios con compasión para que no caiga en su disciplina. El Señor nos advierte acerca de la disciplina. Dice, además, habéis oído en Hebreos 12:5 la exhortación de cómo a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Lo acontecido al pueblo de Judá es un ejemplo para nosotros hoy. Es un ejemplo para nosotros hoy de que Dios se toma en serio el pecado del pueblo. Es un ejemplo. Así lo hizo también en el Nuevo Testamento. En la iglesia a los Corintios, cuando tomaron indignamente la cena del Señor. Dice Pablo en 1 Corintios 11:29, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón, hay muchos débiles, enfermos entre vosotros, y muchos duermen, o muchos han muerto. Dios hará todo lo posible para que su nombre no sea blasfemado. Y si es necesario, traerá muerte. Si es necesario, traerá muerte. Suena duro, pero es la realidad. Por eso, indignate, sí, por el pecado, por el tuyo y por el pueblo. Pero ve a Él y pide misericordia. Pide misericordia, porque sabemos que Dios es justo y hace justicia. Y esa justicia se aplicó en Cristo, la cumplió Cristo. Pide misericordia para que no traiga disciplina, para que abra los ojos, como decía recién, para que vea que la justicia de Dios se cumplió en Cristo. Exalta su nombre, porque Él no cambia. Y gracias a Dios por eso. Porque no cambia, no fuimos consumidos. Dice Malaquías 3:6, porque yo, el Señor, no cambio. Por eso, vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos.
¿Y qué hay de aquellos que practican el pecado? Que toman la justicia de Dios como si no existiera. Un día, aunque pareciera que nunca llegara, la justicia de Dios caerá sobre ti y sufrirás los horrores del infierno. La ira de Dios te alcanzará. Así como el fuego abrasador devora a los bosques. Su palabra dice que Él es fuego consumidor. No importa si te ríes. Hoy podés hacerlo. Hoy podés hacerlo. Pero cuando te enfrentes a Él, solo el tormento eterno conocerás. Y el lloro y el crujir de dientes será tu comida de día y de noche. Pero tengo una buena noticia. Dios envió a su Hijo Jesús para libertarte del pecado y de la maldad. Él murió por el pecador, tomó su lugar, esa ira de Dios cayó sobre Él. Él experimentó lo que el pecador debía experimentar, el terror, la ira en la cruz del Calvario. Jesús murió, pero también resucitó. Resucitó y ahora está a la diestra de Dios. A la diestra de Dios. Él vendrá por segunda vez. Él vendrá como Señor. Él vendrá como un Dios compasivo que trae consuelo a aquellos que se han arrepentido de sus pecados, pero Él vendrá con justicia para hacer justicia a aquel que no se ha arrepentido de sus pecados y lo ha reconocido como Señor y Salvador. Por eso, amigo, amiga, ven a Cristo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Por último, hermano, hermana, si ves que estás pecando contra el Señor, ve a Él en arrepentimiento, confiesa tu pecado y pídele perdón. Él te perdonará y te restaurará. No esperes a ser disciplinado por Dios. No esperes a ser disciplinado por Dios. Tenemos un Dios compasivo que envió a su Hijo a morir por nosotros. Si pecas, ve a Él. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. No esperes a ser disciplinado por Él. El Señor es fiel. Vamos a orar. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias porque estamos bajo la justicia de Cristo. Tu pueblo todo, Señor. Porque estamos amparados en Cristo Jesús. Así como el ángel de la muerte pasaba en Egipto, nosotros estamos bajo la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús. Gracias porque estas cosas que vemos en Habacuc nos recuerda cuánto odias el pecado. Y aún hoy odias el pecado, nuestro pecado. Y si es necesario, tú nos disciplinas para corregirnos y ver tu bondad, tu amor, tu santidad. Señor, gracias. Ten misericordia de nosotros. Cuídanos, Dios. Abre nuestro entendimiento, Señor, que tú eres un Dios santo y debemos comportarnos como personas santas, porque somos un pueblo santo. Ayúdanos a entender que mi pecado afecta a mi hermano, a tu comunidad, a tu iglesia, a tu pueblo. Señor, abre nuestros ojos. Que esto es lo que leíamos, que le pasaba a Judá, sea un recuerdo de lo que nos pasaría a nosotros si no estaríamos bajo tu amparo. Que sea un recuerdo también de lo que sería si seguimos practicando nuestro pecado y somos tercos en no arrepentirnos. Tu vara enseguida va a llegar. Ayúdanos, Señor, a no pecar contra ti. Gracias nuevamente por la obra de tu Hijo Jesús. Gracias. Gracias porque Él sí supo
lo que es recibir tu ira por mi pecado. Y yo nunca, jamás voy a experimentar eso. Nunca voy a saber lo que sufrió Jesús por mí. Los caldeos simplemente eran seres humanos que hacían lo que hacían, pero tu Hijo sufrió tu ira por mí. Señor, que esto esté plasmado en nuestro corazón y en nuestra mente, para que podamos adorarte, Señor, y amarte con todo nuestro corazón, como le pedías a tu pueblo y como nos pides hoy. ¿Cómo no te vamos a amar, Señor? Gracias por tu Espíritu Santo que nos santifica, que nos convenza de pecado, Señor. No permitas que caigamos en tentaciones. Líbranos, Señor, de todo mal. Gracias, bendito Dios. Te alabamos. En el nombre de Jesús. Amén.